Introducción al cabaret con albur es el nombre del libro escrito por una de las reinas chulas de México, la actriz, activista, directora y sobre todo cabaretera fina, Cecilia Sotres. Bravo, Ceci, gracias. qué gusto de tenerte aquí. Gracias, doctor, Nos por la hacía falta invitación. una entrevista contigo. Sí, ya nos la debíamos. Venían todas tus amigas menos tú. ¿Quién sabe por qué? No lo vamos Nada a más decir. porque traías copete. Solo porque traía copete no me podía traías venir un personaje aquí. con copete y no. Mejor digamos que me fui a España un rato y Estaba de viaje. o sea, pero aparecí un par de meses, pero ya estoy por acá. Ah, bueno, qué bueno que estás por aquí. Le diste toda la vuelta completa. Empiezas como muy académica en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro. Sigues avanzando, llegas al cabaret y al cabaret luego te regresa a la academia. Así y empiezas a ser investigadora y estudias ya el cabaret como género. Pues sí, bueno, mira, finalmente el cabaret es muchas cosas, o sea, no hay una definición final, ¿no? Y esto que yo hice, pues es una recopilación realmente de 17 años de dar talleres, clases, cursos, y la investigación que he hecho para dar esas clases. Entonces, realmente, desde el principio yo lo digo y lo he dicho siempre, no es un manual, no existe un manual para hacer cabaret. Es compartir ciertas herramientas que a mí me han servido, que yo he utilizado, pero que es mi manera de hacer cabaret, porque hay mil, porque cada quien lo hará desde donde quiera y desde donde le guste, no desde es el exclusivo cuerpo. de México, ¿no? Claro, Además, claro. Tiene que ver mucho con las culturas y las idiosincrasias de muchos países, ¿no? Así es. Además, algo importante, Ceci, es el primer libro de cabaret que se escribe. ¿Qué significa esto para ti? Así es, Estefanía. Pues mira, me siento muy honrada y me siento pionera de alguna manera en decir, bueno, no, ojalá que no sea el primero, más bien, digo que no sea el único, pues, ojalá que ahorita, bueno, pues ya, Nora, Andrés, Ana, en fin, empiecen a escribir sobre teoría cabaretera y y pues ese es el chiste, pero bueno, pues me siento muy honrada que sea el primero y pues porque es difícil teorizar, escribir sobre algo que es tan efímero y tan del momento, yo lo entiendo, ¿no? Entonces creo que esa es la razón por la cual es el primero y que de verdad ojalá que sea el primero de muchos. Tito obviamente también por ahí tiene ya cosas pues ya muy adelantado para publicar. Además es una publicación de Ediciones Chulas junto con Paso de Gato. Y entonces pues la revista quedó esta muy que hablaba de teatro. Pues la editorial, la revista, pero que en realidad es una editorial muy importante, pues de las más importantes de teatro del país. Y además ellos distribuyen no solo en el país, sino en el extranjero, distribuyen en Latinoamérica, en España, en el mundo de Hispanoamérica. Entonces, pues fue una gran mancuerna esto de publicarlo junto con Paso de Gato. Y el prólogo es de un académico maravilloso que se llama Gastón Alzate, de la Universidad de California, que la verdad es que es un teórico así súper espectacular y aceptó escribir para mi libro. Es un teórico de teatro. De teatro, pero es el primero que estudió así a Jesús, a Tito, a Paquita la del Barrio, a Astrid Haddad. O sea, él es un estudioso, es un súper académico del cabaret mexicano. Él es colombiano, vive en California, pero se ha enfocado mucho de su trabajo, no todo evidentemente, pero sí mucho de su trabajo es estudiar el cabaret mexicano, porque es un género muy particular. Muy particular y Así además... bueno, pues ya, antes de irnos a un corte y regresar a platicar contigo, una probadita de qué van a encontrar la gente en este libro. Pues mira, es un libro para cualquiera que se interese en el cabaret, no necesariamente necesitan ser estudiantes de teatro, y van a encontrar, es un libro muy sencillo que tiene 4 partes. La primera es la historia del cabaret, desde Aristófanes, pues, desde los puntos que yo considero son importantes, historia de los griegos, cabaret, comedia del arte, en fin. La segunda parte es como las herramientas que yo he encontrado que me sirven, con géneros teatrales, que nos quedemos etcétera. En la primera parte para que me digas que Aristófanes hacía cabaret, ¿no? Así También, es. que nos empiece a platicar eso. Bueno, por lo pronto vamos a un corte y regresamos a que nos diga por qué Aristófanes hacía cabaret. Así es. A ver. Nos quedamos en una parte bien importante que decía el doctor. ¿Qué tiene que ver Aristófanes, que bueno, sabemos es el padre de la comedia griega, con el cabaret, que desde aquí comienza tu libro, ¿no? Así es, Estefanía. Pues mira,
Yo pienso que Aristófanes era más un cabaretero que un comediante, pues, o sea, porque sus obras son más farsas que comedias en realidad. Y son denuncias, o sea, en todas sus obras está haciendo denuncias políticas y sociales y económicas de su momento y su circunstancia. Entonces, por ejemplo, pues tienes Lisístrata, ¿no? Que es la denuncia a los hombres que se van a la guerra, y las mujeres que se quedan y solas, Tienes Las nubes, tienes Los pájaros, que es que esta obra de la cual no hay lugar donde vivir, donde no haya corrupción, mentira, robo, y están buscando un lugar donde vivir. Tienes y no era mexicano Aristófanes. Y no era mexicano. Y entonces son denuncias incluso hacia el mismo pueblo, que es el que vota por sus gobernantes. Y entonces, y son chistosísimas. Hace mucho juego de lenguaje, claro, lo perdemos mucho pues por traducción. Y época. Pero en realidad seguimos siendo los mismos seres humanos. Con vicios, con los mismos, y es súper cabaretero, o sea, los personajes que sacan son súper fársicos, súper delirantes. Pero de esto que dijiste, ¿el cabaret de ingredientes esta crítica? ¿Tiene que ser un ingrediente del cabaret también? La definición que yo hago es esa, pues, ¿no? Es un género farsa, político, y que hace denuncia, hace crítica a través del humor. ¿No? Muy sintéticamente para mí, o el tipo de cabaret que yo hago, pues sería ese, pues. Y después, te comentaba un poco, pues la segunda parte son herramientas que yo he encontrado que sirven con un poquito de análisis de géneros dramáticos, en fin. La tercera parte es un artículo que yo ya había escrito para una revista que se llama Carpa, para la Universidad de California, sobre la risa. Sobre la risa desde distintas partes, desde el lado freudiano, desde el lado de Octavio Paz, desde los mexicanos, desde el humor negro, en fin, es una síntesis así muy pequeña, pero como sobre lo que significa la risa, obviamente Henry Bergson, en fin. Y después ya la última parte son ejercicios. Son puros ejercicios así para quien quiera cabaretear, para quien esté empezando. Ya tendremos, ahí viene nuestro manual de si yo quiero ser cabaretero. Ya sé cómo sí, bueno, te digo que no es un manual, pero sí son algunas cosas que a mí me han servido y sobre todo el tipo de cabaret que yo hago. Pero es una probadita, es un libro muy ligero, se lee muy fácil, tiene un lenguaje muy ameno, muy sencillo. Y es una probadita, pues, ¿no? Obviamente también en la parte de histórica algo fundamental es la revista y la carpa mexicana, que son nuestras abuelas y que somos de ahí, pues de ahí venimos, ¿no? Totalmente de Cantinflas, Palillo, Tintán, La Guayaba, La Tostada, todos los cómicos cúcaras, que todos vemos. estos personajes que aparecían en las carpas. Por supuesto, y que eso es lo que estamos haciendo, nada más recontextualizado y, bueno, pues mezclado con nuestra formación universitaria. Y sobre todo también lo importante que quede en documento. Imagínate qué interesante hubiera sido que todos esos carperos dejaran, hay guiones obviamente, pero que dejaran documentos de cómo le hacían, ¿no? O sea, como en el interior, pues, ¿no? Sí, cómo sentían al público, sí, cómo medían y qué ejercicios hacían, si no hacían, si solo leían. Había evidentemente muchos periodistas que escribían para las carpas. Ajá. Entonces, pues ahí es interesante en el momento cómo se hace pues por dentro, compartir ahora sí que la receta, pues, ¿no? Y cada quien tendrá su receta, no hay una sola verdad, hay miles, entonces también eso es lo bonito del teatro y lo bonito del cabaret. Bueno, aquí las que cada bien que a final de cuentas regresaron a la universidad. Así es, ahí estamos en Las Miserables. Debían materias. Así es, debíamos materias, entonces ahora nos regresamos al Sor Juana Inés de la Cruz y ya andamos con una obra preciosa que se llama Las Miserables. Y esta fue la despedida de Esta fue la despedida de la banda de las Recodas. Recodas, exactamente, que ya despedimos ese espectáculo hace un mes, abriendo el 15º Festival Internacional de Cabaret. Y ahí está la Barbie. La Barbie, que es el personaje de la banda Las Recodas, uno de mis personajes favoritos de la vida, que ya se despidió. Y ahí cuando cumplimos 15 años, las Reinas Chulas, que el próximo año cumplimos 20, entonces ya eso hace 5 años. Oye, Las Dinosaurias, que también es otra gran... Yo te lo debo de confesar, fui a verla y morí de risa. O sea, en verdad, aparte, bueno, la crítica es fenomenal,
casi no tienen material ustedes, Ay, entonces casi me no. supongo que sufren bastante, pero es muy buena. También súper recomendable que vayan a verla con Las Reinas Chulas. Y Ceci, dinos, ¿qué importancia ves tú que el cabaret se vaya transmitiendo a través de libros, a través de espectáculos? ¿Cuál es la importancia para nosotros como ciudadanos? Pues mira, es que es un género de verdaderamente muy mexicano y que es muy importante que tenga documentación, que se sepa lo que estamos haciendo para las futuras generaciones. Y además, bueno, también es una manera de profesionalizar el género, porque si hay documentos, pues, mira, así lo hacía ella, así lo voy a hacer yo, incluso para romperlo, para decir, este libro es una porquería y a mí no me parece nada de lo que dice, por esto y por esto y por esto, y me encantaría Pero que alguien poner no, sobre la mesa pero la poner discusión. sobre la mesa la discusión y sí academizar y profesionalizarnos, porque eso es muy importante. Es un género complicado de hacer, que tienes que estar muy informado. Bueno, ustedes ¿no? llegaron ya muy formadas como actrices Sí, a hacer cabaret, pero también una de las críticas que tenía el cabaret era eso, que era muy improvisado. sí, y hay también y tiene mucha su riqueza improvisación, en eso obviamente, y también la riqueza. El cabaret es un género que se ensaya distinto al teatro. Evidentemente, la parte técnica se ensaya igual y tienes que saberte el guión si hay muchas partes con guión y tienes que tener ritmo, proyección, etcétera, todo lo que ya sabemos de un actor o actriz. Pero también esta parte de la improvisación, que tienes que estar informada sobre el acontecer político y tienes que saber argumentar y tienes que tener toda la información, porque la información pues, es el poder que te da hacia el personaje y hacia la situación y la obra. Están en un teatro, sino están en un lugar donde se bebe, donde el borracho participa, ahí puede y de pronto hay un intercambio de... Sí, no, bueno, el público es un personaje más y en cualquier lado donde estemos, porque además estamos en el Vicio, que es el Teatro Bar, estamos en la UNAM ahorita, que es un teatro, estamos en la calle, hemos dado una cantidad de funciones en la calle tremendas, afuera del metro, desde afuera del metro Pantitlán hasta Copenhague, Dinamarca, si actúas en inglés, etcétera. Tienes que saber tu contexto y en dónde estás. Entonces, es muy importante cómo manejas al público, ¿no? Se habla, justamente en el libro hablo también, pues, de que en el cabaret no hay cuarta pared, no hay ese obstáculo y esa distancia entre el acontecer teatral, Sí, o sea, entre la ficción. El actor se puede meter entre el público o el público entre los actores. Por supuesto. Y si ficcionalizas al público, si no lo ficcionalizas, pero finalmente el público está y no te puedes hacer güey. Ahí está el público y ahí y tienes que tener contacto con él. Esa sería directo. una de las características principales, por decirlo así, para diferenciar tal vez entre cabaret y saber que estamos viendo una obra de cabaret, sería el contacto que hay con el público. Sí, ¿no? por que él supuesto. es un personaje más. Por ¿Qué supuesto. otras cosas serían? Pues Ceci? la farsa, ¿no? O sea, que estás en un lugar donde la gente se va a ir a reír, en que el humor va a ser la catarsis, el humor catártico, la risa catártica va a ser lo que te lleve a la reflexión, al análisis, a la pregunta, al mensaje, si tú quieres, en algún tipo de cabaret didáctico, pero por medio del humor va a ser la herramienta fundamental por la cual tú pases tu tesis, lo que tú quieres Tu preguntarte mensaje, o decir o preguntar. lo que Finalmente quieres es más preguntas que respuestas, porque respuestas no las hay. Oye, Pero ¿y por qué con albur? Cuéntame, ¿por qué esto fíjate es que con ese es albur? un chiste, porque en realidad el libro no habla tanto de albur, pero ese fue una recomendación de mi queridísimo Fernando Rivera Calderón, que es muy bueno para los títulos. Y entonces andaba yo ahí buscando, yo solo le iba a poner introducción al cabaret, y él me dijo, no, ponle con el albur, para que tenga como más chispa y más picor. Y le dije, bueno, está bien. En realidad, pues es un chiste y es un juego de palabras, porque en realidad tampoco hablo mucho. Evidentemente hay albur, aunque el albur mexicano es bastante machín y es un chiste, son chistes y maneras de hablar bastante, pues, machinas y misóginas. Pero bueno, finalmente es una característica que tiene nuestro humor y que hay que preguntarnos. Lo que te quería preguntar. Ustedes han cuidado de que los albures no sean ni homófobos ni misóginos. Por supuesto. Por supuesto, hemos tratado de hacer otro tipo de humor, porque ese es el humor al cual estábamos acostumbrados los mexicanos, justo desde la carpa, ¿no? Pero cómo se va transformando y cómo podemos hacer otro tipo de humor para no burlarnos de las víctimas, porque ese es también otro de mis reglas personales, ¿eh? No porque cualquiera las tenga que agarrar, pero sí muy personales de hacer humor,
que es: yo no me puedo jamás burlar o reír de una víctima, de un niño quemado, de una mujer, de un homosexual, o sea, yo no me puedo reír de eso. Pero sí puedo burlarme y criticar al victimario, por supuesto, al poderoso, al que lleva. Y muchas veces el pueblo mismo somos el victimario, porque somos víctimas y victimarios al mismo tiempo, y eso es muy interesante. Pero finalmente, ¿desde qué punto de vista, desde qué cristal estás analizando de qué te ríes, pues, ¿no? Y entonces eso lo compartes con el público, y eso es muy interesante, y ese es el tipo de humor que hemos tratado de hacer, pues, por 20 años. Entonces, y la hemos regado también a veces, ¿no? Y porque también estamos criadas y educadas en una cultura así. Entonces también yo he hecho chistes políticamente incorrectísimos en escena, porque hay que pasar por ahí. O sea, yo misma se los vi hacer a Jesús de pronto y decir: chino, este chiste no va por ahí, ¿no? Porque estás acostumbrado y pues te sigues, ¿no? Bueno. Pero bueno, pues ahí está el libro, cómprenlo, ya está a la venta, por supuesto. ¿Dónde te localizamos? Lo pueden comprar, obviamente, en el Teatro Bar El Vicio, ahí en martes a domingo de 12 a 8, o cuando esté abierto en la noche, todas las noches que abrimos, ahí www.elvicio.com.mx, o en la librería Paso de Gato y en todos los lugares donde haya la editorial Paso de Gato. Pues muchas gracias, Ceci. Gracias a ustedes.